Queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Reciban un cordial saludo. Permítanme realizarles una pregunta el día de hoy. ¿Cómo se siente usted? ¿Y por qué les hago esta pregunta? Permítanme compartirles algo que el Señor me enseñó en esta semana. Una profesora de la escuela de mi hija, todos los días que ella recibe clases, les pregunta cómo se sienten a sus alumnos. Y todos los niños responden de una manera afirmativa, pero la respuesta más común es que ellos se sienten felices. Ahora, estuve buscando en internet y una revista decía que para que una persona se sienta feliz y tenga satisfacción es necesario 3 cosas. Primero, necesitan algo en que creer. Segundo, necesita alguien a quien amar. Y tercero, necesita algo que valga la pena realizar. ¿Sabe que la palabra de Dios nos enseña y afirma que estas 3 necesidades se resumen en una sola persona, que es nuestro Señor Jesucristo? Así que, hermanos, ¿cómo se siente el día de hoy? Espero que su respuesta sea que se siente feliz. Y como dice la palabra de Dios en el Salmo 97:12, ustedes los justos, alégrense en Dios, alábenlo porque es nuestro Dios. Les invito a que cerremos nuestros ojos y oremos para dar este tiempo a nuestro Señor. Padre bendito, Señor, le damos en esta mañana muchas gracias por la vida, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos reunirnos, Señor, en esta mañana para alabarle y darle gloria y honra solamente a usted. Padre, que los cánticos, las alabanzas del estudio de la palabra nos regocijen en esta mañana y que juntos como hermanos, en el lugar que nos encontremos, podemos alabarle con todo nuestro corazón. Gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana, hermanos. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Las cadenas de la muerte mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace es libre en verdad. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí, aunque la tierra se estremezca.
el tiempo. Sé que tus promesas cumplirás. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Juan 16, versículo 9 de la Nueva Traducción Viviente, dice así la palabra del Señor. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Esto dijo Jesucristo en el contexto de su anuncio de que Él se iba y de que Él enviaría el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo es el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así es como Jesús confirma a sus seguidores que el mundo se negará a creer en Él. Esta afirmación es crucial, es real y es cruda. Déjenme recordarles que al inicio de la pandemia hubo un video que recorría y allí se encontraban algunos presidentes de países latinoamericanos, en donde algunos de ellos se identificaron como cristianos y pedían que su país busque de Dios y pida que el Señor intervenga en esta situación que empezaban a vivir los países. Pues esto hace un contraste muy especial. ¿Recuerdan con ese momento cuando el Señor entraba a Jerusalén montado en un asna? Y sus discípulos clamaban y la gente vino a decirlo que se callen. Y en Lucas 19:40 dijo el Señor, Él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Interesante. El rol de la iglesia no es de nadie más. Proclamar el Evangelio es de la iglesia. La iglesia ha proclamado y tiene en realidad esta misión de proclamar la palabra. Es el momento en realidad para reconocer que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a cumplir con esta encomienda de parte de Jesucristo. Clamar y dar a conocer a este mundo que Él es el Señor, que la iglesia de Jesucristo es el proyecto de Dios para las naciones, aun cuando el mundo se niegue a creer en Él. Proclamar, testificar, compartir, aun cuando el mundo no quiera creer en Él, es nuestra misión. La duda, la incredulidad, la hipocresía, el engaño golpea fuertemente a nuestros países, a nuestras naciones, a nuestra gente. En realidad, no hay esperanza. En realidad, las situaciones que estamos viviendo, ningún programa político, ningún programa de líder humano puede resolver. Lo que estamos por ver en este periodo que viene va a ser pobreza, hambre y mucha reacción de parte de los pueblos hacia sus gobernantes. De modo que este mundo, aunque esté pasando por crisis y tenga las intenciones de buscar al Señor, al fin no va a Él y termina viviendo en una continua duda. No cree en Jesucristo.
Ahora, hay otra realidad para compartirles y es que los cristianos también dudamos. Las dudas comienzan en pequeño. Por ejemplo, ¿tiene sentido orar? Se han hecho esa pregunta muchos y por ende no hay una práctica de oración, de ir a Dios y clamarle a Él. Hay excusas y hay dudas continuamente. Sin embargo, una pregunta lleva a otra y de pronto nos preguntamos, ¿Dios oye? Las frustraciones de muchos creyentes va por ese lado. Han orado tanto, han pedido tanto y no reciben. Y se atreven a ir a otros quienes piensan, aquellos son piadosos y quizá si oran ellos van a escuchar, el Señor va a escuchar sus oraciones. Creemos que Dios escucha mejor a otras personas y no a mí mismo. Se da una actitud de duda continua. Dios no me oye. A Dios no le interesa. Y finalmente, la duda es si Dios está allí o no está allí. ¡Wow! Hasta allá puede llegar el creyente también. Y se llena de duda y dice, ¿dónde está Dios? Y uno empieza a alejarse. ¿Sabe? Dios ha prometido y se reserva el derecho de la promesa que Él hizo, que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Que Él estará con nosotros al pasar por el valle de sombras de muerte. Pero las dudas y más dudas tienen que ver no solamente con el creyente común y corriente, con los líderes, con ese papá y mamá que tienen años de haber seguido al Señor. Los creyentes de muchos años o los maestros, los diáconos, los ancianos, los líderes de ministerios. El Señor ha hecho milagros a nosotros, a muchos de nosotros, o quizá a todos. Sin embargo, hay dudas y más dudas. Esta es una triste realidad. Decir que hay un cristiano que no duda es como decir que hay un cristiano que no peca. Y el pecado, de hecho, le guía a la incredulidad. El versículo que empezamos leyendo al principio, Juan 16:9, la acusación de Jesús es que este mundo se niega a creer en Él. Por lo tanto, el mundo está perdido y no puede ir solo a Dios. Es más, noten lo que Pablo compartía a la iglesia de Corinto y decía esto en 2 Corintios 4:4, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Eso termina siendo el enemigo continuamente. La duda, de hecho, es una estrategia del enemigo. Y esto viene haciendo efecto en los cristianos, no solamente en la gente sin Cristo. Los cristianos tenemos una lucha inmensa con este tema de la duda. Duda que el Señor le escucha, duda ser perdonado por el Señor, por las cosas más horrendas que haya hecho. Me siento culpable hasta ahora después que el Señor ya me ha perdonado. Duda que no habrá consecuencias aun cuando vive una vida de desorden. Duda de la salvación, duda de la vida eterna. Duda que el Señor bendiga su vida. Él o ella dice, no me merezco lo que Dios ha prometido darme. Dios no es un Dios personal para muchos, es un Dios lejano. Sin embargo, hay un sector de la iglesia cristiana que está en el otro extremo, que se ha pasado a otro extremo opuesto. Y habla de Dios como un diosito. Es un Dios no soberano. Es un Dios a quien le dice lo que tiene que hacer. Es un Dios a quien le declara, le decreta, le profetiza. Y no solamente eso, es un Dios a quien se le exige, pidiendo cosas y diciéndole, porque así dices en tu palabra, tienes que hacerlo. Este es el otro extremo de la duda.
Pero usted y yo debemos conocer que Dios es Rey y Señor, y a Él le clamamos. Y clamamos y esperamos en su voluntad. Así debemos relacionarnos con nuestro Dios. La situación que estamos viviendo en estos días, mis hermanos, ha permitido ver varias situaciones extrañas. Algunos profetizan y otros interpretan, y algunos dicen que estamos viviendo una de las copas del Apocalipsis, y se afirma que el fin ya está aquí. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con la iglesia? Y hay temas de dudas dentro de la iglesia. Sin embargo, hay prácticas que son religiosas, que da la idea de que todo va bien. Sus hijos, usted y yo, experimentamos dudas de hecho. La incredulidad, por supuesto, pasa a ser una duda. ¿Cómo estamos viviendo en estos días? No puede ser la duda nuestra fiel compañera. Tenemos que salir de esto y entender por qué estamos experimentando muchas veces dudas. Mis hermanos, el Señor conoce nuestra situación. El Señor quiere erradicar la duda en nosotros. Déjenme compartir 3 enseñanzas muy rápidas tomadas de la palabra. 3 propósitos. El primero es que nosotros le conozcamos mejor a Él, y por eso las crisis. Les llevaré a Mateo 8, y desde el versículo 23 hasta el 27 encontramos la historia de que Jesús subió a la barca con sus discípulos y se fue. Y al llegar a la mitad del lago, el Señor estaba durmiendo y empezó una tempestad. Los discípulos vinieron a Él y le llamaron diciendo: sálvanos, nos vamos a ahogar. Versículo 26. El Señor dice: ¿por qué tienen miedo? Es decir, ¿por qué dudan? Preguntó el Señor: ¿tienen tan poca fe?, les dijo. Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Y versículo 27, los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta que el viento y las olas los obedecen. Mis hermanos, ¿no es que Dios en las crisis busca que le conozcamos mejor? ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, Él nos da las fuerzas, pero la verdad es que, ¿cómo quiere que Él le conozcamos? Qué buenos momentos y oportunidades entonces tenemos para acercarnos a Él y conocerle mucho mejor, y saber realmente quién es Él. Que le conozcamos en las crisis pasa a ser uno de los primeros propósitos. Pero hay otro más. El Señor quiere que su nombre sea exaltado, y les llevaré para mencionar algunos puntos de la historia de Job. ¿Recuerda que Satanás le pide zarandear a Job? Me viene a la mente cuando el Señor le dijo a Pedro: Satanás me ha pedido zarandearte, pero yo voy a intervenir. ¡Qué bien!, ¿verdad? Así que empieza la crisis. Le quita todo a Job, y en el versículo 21 del capítulo 1 dijo Job: Él dio y Él quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Impresionante. ¿Cómo puede ser eso? En la segunda parte de su historia, de la situación del sufrimiento de Job, vino la enfermedad. Pero saben, allí se da un momento extenso de lucha y de duda y de cuestionamiento. Me hace pensar lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 4, cuando habla de las pruebas, y que las pruebas están allí para hacernos perfectos y cabales. Esto como que no tiene sentido, ¿verdad?
volviendo a la historia de Job en el capítulo 23 y versículo 10, Job reconoce algo muy especial y dice que para refinarse él como prueba en el oro en el fuego, así son las pruebas para él. Pero más adelante es impresionante lo que encontramos. Capítulo 42 y versículo 12. Y dijo: el postrer estado de Job es más que el primero. Es bendecido mucho más que el primero. Y empieza a reconocer Job al Señor, que Él está en control. Recuerda ese gran versículo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Acaso las pruebas están en vano? Nosotros podemos mirar ese momento crítico, pero muy aislado. Dios ve toda la extensión de la experiencia y de la prueba. El Señor nos dio lecciones muy lindas, muy lindas. Permítame compartir esta última experiencia que vivieron sus discípulos. Ellos son una escuela que nos demuestran lo que hace la duda. En Lucas 24, 34, ¿recuerdan ustedes? 2 discípulos del Señor camino a Emaús iban contando que ya era el tercer día y el Señor no había aparecido. El Señor se presenta y empieza a caminar con ellos. Se revela a ellos y entonces en el versículo 34 decían, y desde allí para adelante, el Señor ha resucitado de verdad. La crisis que vivían ellos, la pérdida que pensaban no volver a ver al Señor, era tan necesario que el Señor les muestre que Él estaba vivo nuevamente y que había resucitado. Esto le devolvía nuevamente la seguridad y la confianza a sus seguidores. Mateo 28, 17. Recuerda que en Mateo 28 encontramos la enseñanza de la gran comisión, pero no hacemos mucha referencia a lo que dice el versículo 17. El versículo 17 dice que cuando el Señor Jesús vino, ¿no? Dice que cuando vieron a Jesús, los discípulos le adoraron, pero algunos dudaron. ¿Cómo? Sí, no eran los 12, los 11, porque ya Judas se había ido. Le adoraron cuando vieron, pero algunos dudaron. ¿Sabe lo que pasa? Al final, la última línea del libro del Evangelio de Mateo, termina el Señor diciendo esto: y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Estas declaraciones tan hermosas del Señor no tienen otro propósito sino que remover la duda de cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, el propósito de las crisis sí es conocerle más al Señor. El propósito de las crisis es que Él sea exaltado al final, porque al final Dios tiene un plan increíble para nosotros. Y además, el propósito es que mi vida de dudas sea sanado. Mis hermanos, no podemos continuar día a día sin depender 100% en el Señor. A la incredulidad, el Señor quiere removerlo. A los temores, a las preocupaciones, ¿cómo no decirle al Señor entonces: Señor y Padre, yo me encomiendo en tus manos. Remueve de mí toda duda y todo temor, en el nombre de Jesús. Amén. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí.